Pues en primer lugar, como siempre, bienvenidos y bienvenidas a la sesión de hoy, que es la tercera sesión del curso, que tiene un título tan bonito como este, frente al estigma, el derecho radical a estar loca. Y tenemos a la mejor persona, pensamos, para poder introducirnos en el debate sobre esto, que es Fernando Colina, que como muchos sabréis es escritor, es ensayista, es investigador. Trabajó durante muchos años, en realidad hasta su cierre, en el Hospital Psiquiátrico de Villacián, en Valladolid, y luego ha estado trabajando en el Hospital Pío de Río Ortega de dicha capital, donde también ha impulsado, trabaja con, esto igual lo explicas tú mejor luego, el grupo La Revolución Delirante, que es un colectivo de profesionales de salud mental. Y ahora mismo también te acabas de jubilar. Lo más importante, por lo que hemos invitado a Fernando Colina, es porque lleva 40 años tratando de relacionarse con situaciones de fragilidad extrema, con situaciones de locura, tratando con ellas no desde la intención de la cura o de la solución, sino desde el impulso de procesos emancipatorios en esas situaciones de fragilidad. Y no tratando tampoco desde un lugar de superioridad o de frialdad científica, de categorización que suele tender a institucionalizar y a estigmatizar determinadas situaciones vitales, sino desde el respeto, desde la escucha, desde el acompañamiento, del estar con. Y lo dejo aquí porque tenemos muy poco tiempo hoy, hay que cortar enseguida, así que vamos a aprovechar todo lo que podamos que está Fernando y nos introduzca el mismo en esta cuestión tan peliaguda. Bueno, pues buenas tardes. Menos mal. Sí. Que mi idea era más abrir un debate y cambiar un poco impresiones sobre las cosas que pueden interesar, más que suelte yo aquí un rollo sobre todas las miserias y las contradicciones en las que he trabajado de psiquiatra a lo largo de estos últimos años, iba a decir. Yo vengo de los manicomios, vengo de la transformación de la asistencia psiquiátrica, vengo de la reforma psiquiátrica. Yo acabé en el año 70 y entré conocí el antiguo manicomio de Valladolid, y luego el nuevo manicomio de Valladolid, que ya fue del que llegué y fui director durante 20 años hasta su cierre. Es decir, que en mi currículum realmente lo mejor que puedo presentar de mí mismo es que soy el último director de un hospital psiquiátrico cerrado. No es que le cerrara yo, sino que le cerramos bastantes compañeros y todos los equipos que vi allí, ¿no? Pero sí que se mostró un poco la inutilidad de aquello. Al mismo tiempo que desde ese punto de vista yo creo que se dio un paso adelante y fue una contribución más de las muchas que ha habido en la reforma psiquiátrica española, acompañando a cierres de hospitales psiquiátricos. No todos están cerrados y sigue habiendo muchos abiertos y algunos privados y algunos enormes de más de 1000 camas. En Palencia, que lo tenemos cerca de Valladolid, hay 2 grandes hospitales privados con más de 1000 camas cada uno de ellos. Bueno, no son los antiguos hospitales psiquiátricos que había entonces, pues el confort y el respeto por los pacientes es completamente distinto, pero al mismo tiempo yo creo que marcan también un límite de las contradicciones en las que se ha ido metiendo la psiquiatría o la que nos hemos ido metiendo la psiquiatría. Me refiero a que yo traía aquí 2 frases de Benjamin que son las que van a guiar un poco mi comentario, ¿no? Una primera que dice que jamás se da un documento de cultura sin que lo sea a la vez de la barbarie. Es decir, que en psiquiatría sistemáticamente que tú abres un campo nuevo de libertad, ese campo de libertad enseguida es absorbido por otras fuerzas, otros dispositivos, otra cultura distinta. Al mismo tiempo se intoxica un poco porque las patologías que atendemos nosotros, si es que son patologías, o las personas que tienen más dificultades, tienden un poco sistemáticamente a crear un ambiente cronificador, un ambiente muy pasivo, muy restrictivo y muy dependiente, y entonces se junta ahí siempre un movimiento en el cual, según abres un dispositivo nuevo que te parece mucho más libre, pronto enseguida te empiezas a arrepentir de haberlo abierto porque se empieza a convertir en un encierro nuevo, ¿no? Entonces ahora podríamos decir que la reforma psiquiátrica en los sitios donde ha podido seguir avanzando, no como en Madrid, que por lo que yo tengo entendido de repente se estancó hace
hace unos años, pero sí que parece ser que, por lo menos en Madrid, que los servicios sociales han abierto dispositivos diferentes de mini residencias, pisos tutelados, pisos asistidos, lugares donde los sufrientes, pacientes o como les queramos llamar, o las personas que necesitan este auxilio, este apoyo de la salud mental, han encontrado o encuentran un domicilio. En Castilla y León, que fuimos más tarde, pues realmente esto empezó hace 3 o 4 años, que se empezaron a ver unas mini residencias, no en todas las provincias, pero sí en algunas, que son pequeños hotelitos de 4 estrellas, con un confort extraordinario, donde la gente tiene su domicilio, son libres, tienen su llave o su tarjeta para la propia habitación o para entrar y salir cuando lo deseen, pero sistemáticamente se han convertido en pequeñas jaulas de oro donde realmente la gente está allí acogida y a lo mejor no tiene dinero para coger siquiera el autobús o tomarse un café a la puerta de la mini residencia. No, hasta el punto de que hay gente en el propio León que ya no lleva gente allí, se niegan a llevar gente allí porque encuentran enseguida como que, según estábamos reivindicando y solicitando que hubiera camas, en cuanto ha habido lugares y plazas, inmediatamente hemos empezado a ver el aspecto negativo de esas mismas plazas. Esto viene también a cuento de otra frase, de que realmente, y con esto voy a enlazar un poco con el tema del estigma y del diagnóstico, cuando Foucault escribió La historia de la locura, un libro siempre muy mal asimilado, muy mal digerido por la psiquiatría más oficial o por la corriente más hegemónica, que hoy es biomédica y muy positivista, pues naturalmente lo que criticó es que, según liberó a los locos de las cadenas Pinel, en un acto un poco simbólico que parece ser que no llegó a asistir como tal, pero sí que separó a los locos de lo que era entonces el asilo, de la parte irracional, del resto de gente marginal o enfermos de otro tipo o deficientes, o bueno, cuando los rescató de eso que se llamaba la locura y los convirtió en un hospital y en enfermos de la psiquiatría, pues se dice, y decía Foucault, que los liberó de unas cadenas y los metió en otro régimen disciplinario distinto, pero en unas nuevas cadenas diferentes. Entonces siempre correspondería saber o tratar de entender cuáles son las cadenas en las cuales la salud mental o todos nosotros, y en definitiva también las personas más vulnerables, se encuentran ahí sometidas. Y esa cadena pues no sería lo disciplinario, el tratamiento moral que surgió al comienzo de la psiquiatría, sino que lo podemos ubicar en el discurso positivista, en el discurso de la enfermedad. Es decir, en este momento se plantean 2 alternativas que siempre son las mismas desde el comienzo de la psiquiatría. Una corriente somaticista, es decir, que entendía que las enfermedades mentales son enfermedades como el resto de las enfermedades médicas y su origen está en la genética o en el cerebro, y otra psíquica, que entendía que las alteraciones que padecen o que padecemos los seres humanos, pues que realmente son más de origen social o de origen personal, psicológico, individual, pero no con respecto, no categorizables en enfermedades al uso bajo el modelo médico. Y al mismo tiempo nació una corriente psiquiátrica que era muy nosologista, es decir, que defendía que había enfermedades y que había que diagnosticarlas y diferenciar una de ellas, pues por ejemplo la esquizofrenia, y otra que era antinosologista, que entendía que como podamos entender ahora, que uno, si quiere entender a personas que son, todos los humanos somos difíciles de entender, si uno es un poco más complicado porque es un poco más difícil, a lo mejor no porque sea más difícil que nosotros, pero sí porque no tenemos el hábito de entender a una persona que oye voces, por ejemplo, pues nos cuesta a lo mejor más ponernos en su lugar, pues obligatoriamente cuando uno intenta conocer algo, intenta clasificar, y entonces clasifica. Y entonces hay que buscar una clasificación. Una es la de los que creen en las enfermedades y otra es el que no cree en las enfermedades y busca hacer otra clasificación, no de enfermedades, sino de clasificar personas. Al final, naturalmente, clasificas. Y esa clasificación la puedes usar a su vez como un diagnóstico, como no, depende del uso que después que le des. Entonces, pues los no clasificadores, los no nosologizadores, que no queremos enfermedades, al final pues acabas clasificando y bueno, pues clasificas a las personas en un grupo de psicóticos, otro de neuróticos y otro pues de medio pensionistas, de trastornos límites que decimos, y que se quedan ahí establecidos en la idea de que utilizando esta clasificación evitas el diagnóstico de la enfermedad, porque es a lo que íbamos un poco en el discurso actual, en el discurso presente. Ese discurso es donde se ha encadenado actualmente a
a los pacientes. Es decir, que se les ha liberado de muchos aspectos, pero se les ha metido en el campo de la enfermedad, del cual es muy difícil salir. Es decir, que si hubiera que denunciar un abuso de la psiquiatría en la cual estamos metidos, y yo hasta ahora que me he liberado porque me han echado, pero he estado metido de la misma manera, y más si me estando en puestos algunas veces de responsabilidad en el hospital psiquiátrico, después como jefe de servicio en una unidad de salud mental, pues entonces las contradicciones, digamos que las vives más en carne viva, porque en cierto modo en algunos momentos pues parece como que eres tú más el responsable de que suceda eso y que no se trabaje de otra manera distinta, ¿no? O que no has encontrado otra manera distinta de aplicar. Yo aquí hago un paréntesis. Yo cuando fui a Trieste, al templo allí de los Basaglianos de Italia, pues cuando fui, la primera impresión que tuve cuando yo volví es que había perdido 20 años de carrera, porque yo no conocía aquello bien en su práctica, y entonces me pareció que aquella era la solución que debía haber tenido la reforma psiquiátrica, mucho más por esa vía que por la vía que hemos tenido nosotros, que aun siendo muy civilizada, pues tenía sus inconvenientes. Bueno, ahí tenemos entonces una posibilidad de cómo evitar que introducir a los enfermos, que sería la parte, a mi juicio, cronificadora y alienadora del enfermo mental. Es decir, que realmente la pregunta que se hacía un día Valentín Corcés en un programa de La Clave antiguo que había era realmente cuál es la función de la psiquiatría: curar enfermedades o desalienar a la gente. Es decir, en el sentido que ahora lo hemos metido en un régimen hegemónico biomédico donde se diagnostica, y no solo se diagnostica con un catálogo que tiene 200 o 300 enfermedades, sino que obligatoriamente a las personas, en el momento que van a un centro de salud o que se las ingresa, salen con un informe de alta obligatoria, con un diagnóstico, pues entonces naturalmente eres tú el causante de los estigmas y no la prensa, cometiendo el error de decir que tal delito le ha cometido un esquizofrénico, con lo cual ya parece como se está prejuzgando y creando un clima de estigmatización y de marginación, ¿no? Realmente los grandes marginadores, digamos, que son la psiquiatría y son oficialmente los médicos, los que a través de los diagnósticos están cultivando esta práctica. Porque detrás del diagnóstico obligatoriamente está eso que se llama la adherencia al tratamiento, es decir, la idea de que hay que hacer diagnósticos precoces de esquizofrenia, una enfermedad que nadie sabe lo que es y que algunos psiquiatras no diagnostican porque se rebelan en contra de diagnosticar enfermedades que no conocen, y al mismo tiempo se pretende que se hagan tratamientos muy precoces y que se hagan tratamientos muy continuados para evitar que la persona pueda empeorar progresivamente, y que serían tratamientos un poco profilácticos o preventivos, y que el tratamiento sea continuado. Y además también, junto a ese de adherencia al tratamiento, pues se maneja otro criterio como es el de psicoeducación, que realmente no es una educación en sentido estricto, sino un adoctrinamiento al paciente en lo que sabe el psiquiatra de las enfermedades, que realmente sabemos pocos. Y entonces se coge un trastorno bipolar o un esquizofrénico y se le hace una educación en el sentido de que acepte y reconozca y asuma que es un esquizofrénico y que como tal se presente y que como tal se trate. Y entonces, pues muchas veces ahora ya llevas a urgencias y llega un paciente y me dice: pues soy un trastorno bipolar 1, estoy sufriendo una pequeña crisis y mi tratamiento es este y debo de tomar esto otro. Y tú dices: bueno, ¿me puedes hablar de ti un poco? Es decir, es de él del que ya no va a hablar, porque le han enseñado que de él no tiene que hablar porque eso es completamente secundario o absurdo, y entonces que solo te hable de la enfermedad. Entonces esa enfermedad en la que unos creen y otros pues dejamos de creer, porque no nos parece que sean enfermedades, sino que nos parece que son dificultades en la subjetivación de las personas, ¿no? Todos, digamos que tenemos que pasar por un desarrollo y una génesis y una maduración, y en esa maduración pues hay personas que se pueden quedar más retrocedidas, más colgadas, y esas personas que quedan más colgadas pues son las que en la clasificación nuestra, digamos, estos son más del grupo de la psicosis, no porque tengan una psicosis como enfermedad, o que les haya venido una psicosis repentina como que coge un catarro, sino que es una persona que tiene dificultades en algún territorio, en algún campo importante de su vida, y cuando la vida le viene muy mal dadas, pues a lo mejor se quiebran y tienen una crisis psicótica y deliran o un rato o mucho tiempo, o oyen voces o se deprimen o
melancolizan o tienen ideas de suicidio o quieren desaparecer, o cualquier tipo de patología. Bueno, pues aquí tenemos entonces, como veis, dos psiquiatrías completamente enfrentadas. Una nosologista, positivista, que busca las enfermedades, que las trata y que no atiende a la persona como tal, y la otra que pretendería tratar de evitar al máximo todos los perjuicios en esto que llaman prevención cuaternaria, es decir, que si en algún momento esa máxima médica tan antigua de lo primero es no dañar, el primum non nocere que decían, pues entonces si en alguna aplicación tienen, alguna disciplina tienen especiales en la psiquiatría. En la psiquiatría, pues cada vez que tocas algo ya sabes que vas a causar un problema, y a lo mejor muchas veces causas más problema que beneficio. Bueno, pues hay que cargar un poco con ello, pero hay que estar muy atento, me parece a mí, a los perjuicios que puedes causar a la gente, que son muchos, uno de ellos la estigmatización correspondiente. Bueno, dentro de ese problema pues está el hecho de que realmente donde a uno actualmente se le esclaviza, se le hiena, es en los discursos, ¿no? El discurso de la ciencia y el discurso del positivismo pues es realmente en el lugar donde se ejerce actualmente el poder, ¿no? Es decir, que no todas las cátedras, todos los hospitales, todos los medios de comunicación están generalmente en mano, menos recursos mucho más marginales, pues en personas que realmente tienen los líderes de opinión, en cierto modo dirigidos, que van a ser los que van a transformar y a guiar ese discurso en la sociedad acerca de las enfermedades, las prevenciones, las adherencias, las ecoeducaciones y el criterio siempre de enfermedad. Frente a eso, pues se alza a lo mejor actualmente pues muchos movimientos de usuarios que nos pueden servir siempre como de orientación de la gente que se presenta como una reivindicación en el sentido de tener el derecho a no ser diagnosticado. Es decir, ante la posibilidad de poder ir a una consulta de psiquiatría bajo el derecho de que por favor le atiendan, le ayuden, pero que no le diagnostiquen. Que no hace falta que le pongan ninguna etiqueta, sino que basta con ayudar a la gente. Que no hace falta que si para ayudar a esa gente tienes unos conocimientos psiquiátricos buenos que te ayudan a ayudarle, pues muy bien, pero no hace falta que le pongas un nombre. Y que en caso que necesites tener un nombre, porque el sistema en muchos aspectos lo exige, pues lo exige para pedir ayudas sociales, lo exige para poder hablar con el médico de cabecera y orientarle un poco, pues que sea afortunadamente, si algo permite las clasificaciones actuales internacionales, que tienen 300 o 400 diagnósticos, pues entonces es poder elegir a un paciente, le puedes diagnosticar acertando de 6 o 7 cosas de las que vienen en el manual. Entonces tampoco hay por qué poner la más dura y la más violenta y la más estigmatizante. Pues hay gente que decide que a todos los pacientes les diagnostica de lo mismo para no herirles, que es de trastorno adaptativo. Trastorno adaptativo no hiere a nadie, porque no estoy inadaptado, ¿quién está adaptado, no? Entonces le pone trastorno adaptativo. Claro, con trastorno adaptativo no te van a dar una ayuda social si realmente tienes derecho a ella. Entonces dices, con esto no te dan nada, a lo mejor te tengo que poner un trastorno psicótico, pero que eso se haga siempre en diálogo con el paciente y digamos que llegando a un acuerdo, es decir, consensuando el diagnóstico. Eso en la medicina, digamos la clase médica, eso no lo admitiría, no lo admite en conjunto, ¿no? Lo pueden admitir individuales. El que sabe es el médico y el que sabe los diagnósticos es el médico. Entonces no le vas a preguntar al paciente que si le parece bien este diagnóstico o no. Claro, naturalmente el psiquiatra es un médico falso, ya lo decía Foucault, es un fraude de médico, es una persona que ha estudiado medicina pero que realmente no trata enfermedades para algunos, sino que trata subjetivaciones, clasificaciones, personas. Entonces, claro, no es lo mismo si yo voy al médico de verdad y me dice que si tengo una tuberculosis y yo le digo, no, quiero otro diagnóstico, vamos a negociarlo, pues claro, el primer equivocado soy yo, que lo que quiero es que si tengo una metástasis me la encuentren enseguida y me la localicen como sea. Pero en este otro campo pues uno puede negociar perfectamente el diagnóstico que sea menos hiriente. Es decir, que si tú vas ¿dónde vas a ir? ¿Al centro base para que te valoren una minusvalía? Pues me parece que tal y como están concediéndose actualmente las minusvalías, encajas entonces no engaña a nadie si te pongo aquí esquizofrenia. ¿Dónde vas? ¿Al médico de cabecera? Espera un momentito que te lo cambio y te pongo un cuadro depresivo.
te vas a presentar porque tienes que conducir y puedes conducir, y puedes conducir, te preocupes que te pongan que quitar esto adaptativo, que si no vas a tener un problema en tráfico. Es decir, eliges y incluso la idea de que cuando los diagnósticos son muy fuertes, pues como tienen un componente iatrogénico muy fuerte, se debería hacer a través del consentimiento informado. Es decir, que de la misma manera que para poner un tratamiento tienes que pedir un consentimiento informado y decir los pros y los contras que haya, pues para hacer un diagnóstico en psiquiatría se debería hacer lo mismo. Mira, si yo te pongo aquí este término, puedes tener complicaciones en tal campo, y de otra manera, si no los tienes, pues va a ser distinto. Naturalmente esto no pueden ser nunca normas generales, porque si algo demuestra la práctica cotidiana es que si tú reúnes a unas cuantas personas que todos entre nosotros podríamos estar de acuerdo en que son esquizofrénicos, vamos a poner 20 esquizofrénicos, es que ni uno se parece al otro. O sea, es que son todos completamente distintos. Y lo que para unos puede ser beneficioso, para otros es perjudicial. La dosis de medicina que a uno les viene bien, a otros les atonta y les deja de pensar y les abruma. La salida laboral, que para unos es una felicidad, para otros resulta que ahí han encontrado todavía que se han puesto peor. Es decir, que hay que ir caso por caso, persona por persona, viendo un poco en qué momentos o en qué circunstancias y en qué momentos de su enfermedad y de su vida. No es lo mismo estar loco a los 20 años que estar loco a los 40. Entonces hay que buscar estar casado y tener una familia, o no tener y estar aislado y no tener ninguna relación social, ¿no? Entonces las alternativas tienen que ser muy distintas, ¿no? Hay gente, o hay sufrientes, o hay pacientes que aceptan muy bien un diagnóstico y les viene muy bien, ¿no? Hay mucha gente que encuentra en el diagnóstico una identidad suplementaria a esa falta de identidad un poco que tienen, ¿no? Que cuando les dices y te dicen, yo cambié mucho y mejoré mucho cuando me enteré de que era esquizofrénico, te dicen algunos, ¿no? Es decir, como que por lo menos en su desorden absoluto había encontrado una identidad, ¿no? Es como si hubieran dicho que alguien es del Real Madrid y le hubiera gustado y eso le hubiera equilibrado. Pues ahora ya sabes quién eres, perteneces a un grupo social, eres del grupo social de los psicóticos, y dentro de ellos pues a estos que llamamos esquizofrénico. Entonces eso le puede haber venido muy bien, es una identificación un poco falsa, un poco superficial, un poco artificial, pero que ante una persona muy vulnerable, muy inestable, pues le puede venir muy bien. A otros, en cambio, les puedes decir que es un esquizofrénico y les hundes en la miseria, ¿no? Siempre me acuerdo del paciente este que me dijo, Colina, si yo fuera esquizofrénico sería el primero en reconocerlo. Y entonces ante eso dije yo, desde luego, después de esta respuesta y este comentario, yo, lo que tú me digas, yo no te lo voy a llamar nunca. Porque realmente en este estaba claro que es un estigma, que es un insulto, que es una adjudicación de un término que realmente no le ayuda en absoluto, sino que al revés le convierte en un marginado. Es decir, que le creas una complicación artificial y suplementaria que él ya no tenía y ya tenía bastantes, ¿no? Bueno, este es un poco el medio en el que nos movemos, ¿no? En el que nos movemos en la situación actual. Hay una frase, otra que de Benjamin, que os dije que se iba a decir. Dice que la más peculiar forma de existencia del mal, dice, no consiste en obrar, sino en saber. Es decir, que para el campo psiquiátrico el discurso científico y de la evidencia de la psiquiatría es actualmente, digamos, el enemigo más poderoso que puede tener alguna forma de psiquiatría, probablemente aquella misma que antes tenía como enemigo el hospital, el psiquiátrico y el manicomio. Es decir, que realmente el manicomio actual, digamos que podría ser, los tiempos han cambiado, los manicomios ya no son paredes de muros, sino que son paredes de conceptos. Entonces ese es el hecho primordial. Y luego, por otra parte, lo terrible que es en algunas ocasiones que los sistemas son en este momento tan ágiles y tan buenos que se recibe a un paciente grave, se recibe a un paciente psicótico, por ejemplo, e inmediatamente, sea cual sea, todavía el conocimiento que se tiene de él y la evolución de su biografía, sistemáticamente se le hacen tres cosas. Se le pide la minusvalía, se le solicita la dependencia y se le busca un alojamiento tutelado. Entonces eso ya desde el comienzo, que naturalmente esas tres cosas no llevan a uno al manicomio como llevan antes,
pero te meten en el sistema psiquiátrico del cual ya es prácticamente imposible salir, ¿no? Es decir, que el objetivo de un tratamiento no puede ser ese, eso puede ser la renuncia ante un paciente cuando ya le conoces mucho tiempo y dimites en el sentido de marcarte un objetivo mucho más bajo, mucho más prudente. Dices, bueno, esta persona definitivamente creo que no puede vivir por sí mismo y con su propia autonomía, pues bueno, pues desgraciadamente le voy a buscar una residencia o un piso y desgraciadamente en vez de ayudarle a buscar un trabajo, a darle fuerzas para tener un trabajo normal o que viva en un piso normal, él independiente, en su familia o solo o con unos amigos, pues le voy a facilitar el que tenga una ayuda, una tutela, una protección. Vale, pues eso es bueno, pero al mismo tiempo eso convertido en un absoluto o en un punto de partida y no un punto final, pues entonces crea una especie de psiquiatrización de muchas personas. Es muy difícil saber hasta dónde puede llegar una persona en su rehabilitación o en su recuperación o sencillamente en su vida, y si le marcas ya y le estableces estos sistemas, aunque luego puedes decir que siempre se pueden renunciar a ellos y salir de ahí o irte a un piso en un nivel posterior más independiente, el que te hace este ofrecimiento desde el principio y te mete ahí, es muy difícil que luego te ofrezca algo para salirte. Y entonces te encuentras con que en este momento en muchos sitios, esto no se puede aplicar en todos los lados porque tiene que ser un poco según el nivel de desarrollo que tengan los recursos en cada ciudad o en cada comunidad o en cada sitio local, pues lo mejor que pues lo que tienes que tener como objetivo fundamental en la orientación que uno tiene en la cabeza, decir, ¿qué podría yo conseguir ayudando a esta persona que fuera? Sería ver cómo consigo que esta persona esté lo mejor posible fuera del sistema. Es decir, la emancipación del enfermo mental y el empoderamiento y la autonomía real fuera del sistema de la psiquiatría, porque la psiquiatría te va a ayudar poco en ese sentido. Te va a capturar y en cierto modo te va a infantilizar. Muchas veces dice que hay que empoderar a los pacientes y en vez de darles poder y autonomía, al mismo tiempo que le estás diciendo que hay que hacer un trabajo de empoderamiento, les estás pidiendo una incapacitación. Entonces dices, no, esto es incompatible, o les estás haciendo dependientes a través de las tutelas que les creas. Naturalmente el diagnóstico, la minusvalía y la dependencia se acompaña de un tratamiento farmacológico y biológico. Es decir, cuando normalmente se dice que es un término normal, que probablemente habréis oído, es que esta persona hay que ingresarle porque es resistente al tratamiento. Se están refiriendo solo, hay que hacer siempre dos preguntas. ¿A qué tratamiento te estás refiriendo? Porque cuando uno habla de tratamiento, inmediatamente es ¿qué estás tomando? Y eso es como una ayuda suplementaria, pero eso no es el tratamiento o el centro de tratamiento, la esencia del tratamiento. Y luego te tienes que hacer esa pregunta, ¿es resistente al tratamiento? Tú dices, resistente al tratamiento, lo lees y dices, será tu tratamiento. Pero a lo mejor con el tratamiento de otro está muy bien. Entonces te lo puedes poner eso así, sin más, que es resistente al tratamiento. Si, pon ahí, es resistente a mi tratamiento tal y como lo he llevado hasta ahora. Entonces, vale, te lo puedo creer, pero si tú pones que es resistente al tratamiento, quieres decir como que has hecho con él lo imposible que te ha ofrecido la ciencia y no has conseguido sacarlo adelante. ¿Y qué has hecho? Si lo único que has hecho ha sido cambiar de medicación 10 veces y como no has acertado con ninguna, porque ninguna realmente va a acertar y le va a solucionar la vida mientras no se le den otros recursos, pues naturalmente se vuelve resistente al tratamiento y entonces ya pasa de nuevo otra vez a lo más bajo del sistema, que el sistema te va dejando abandonado en la cronicidad aparentemente rehabilitable, ¿no? Pero en la práctica pues realmente metido en el sistema y como atontado de medicinas, ¿no? Nosotros vivimos en una especialidad en la cual los pacientes realmente graves, ninguno quiere ir al tratamiento, es decir, nos huyen, tenemos que ir a buscarlos fuera de los hospitales, hay que ir al medio social en el que está. No, ¿por qué? Pues porque normalmente no consensúas suficientemente con el paciente la ayuda, o vulneras excesivamente su libertad, o no corres el riesgo de que se ponga un poco mal a condición de que esté despierto y vivo, ¿no? Sino que esté como amodorrado, atontado y abobado por la medicación, ¿no? Bueno, estos son
espacios teóricos, a lo mejor puestos muy bonitos o dichos desde un aire tranquilizador desde mi lado, porque ahora me lo puedo permitir o puedo solo hablar desde un lado. En la práctica, pues yo como podéis comprender, habré cometido excesos todos los posibles que se hayan podido cometer. Sí, espero que no haber traspasado algún nivel o alguna línea roja excesiva, porque realmente en la práctica uno se debe a lo que cree, a lo que puede hacer según el medio en el que está, y luego a qué tipo de relación mantiene con el paciente. Y muchas veces hay gente con la que te entiendes muy bien, pasa como en la vida ordinaria, y hay personas con las que te entiendes peor. Y entonces con esas personas con las que te entiendes peor, muchas veces eres más perjudicial que beneficioso, ¿no? Es decir, ahí entran locos y hay locos que dices, hombre, este es de mis locos, ¿no? Que bien me entiendo con este. En cambio hay otras personas con las que te entiendes mal o ellos se entienden mal contigo, que viene a ser lo mismo, ¿no? Entonces ahí pues siempre se crean dificultades. Luego las contradicciones, pues como hemos visto que a algunos les viene muy bien una cosa y otra vez al contrario, pues naturalmente estás siempre sometido al riesgo de equivocarte. Es decir, que no hay una práctica nuestra, luego si queréis lo hablamos un poco, que no peque de riesgos, ¿no? Es decir, que tú puedes a lo mejor... A mí me parece siempre que uno cuando ve a un paciente que ha tenido una crisis, ha estado hospitalizado, ha salido, como que es obligatorio probar a ver qué tal está sin medicación, ¿no? O sea, que no puedes condenar a la persona a estar tomando medicación indefinidamente bajo la posibilidad de que corras el riesgo de que es que como se la retire igual se pone mal. Pues probablemente ante la crisis, la psiquiatría, igual que decíamos que se divide entre psíquicos y somáticos, nosologistas y no nosologistas, se dividen entre profesionales que corren el riesgo y profesionales que no corren el riesgo, o prefieren no correr el riesgo. Y bueno, pues la práctica te demuestra que hay cantidad de estos que llamamos psicóticos que están tan frescos por la calle sin ninguna medicación. Luego, si estos que les llamamos lo mismo y decimos que tienen la misma enfermedad están bien, conviene probar a ver si ese nivel que parece más alto no le tienen otros muchos, ¿no? Y digamos que solo renunciar a esa posibilidad cuando ya has visto que 2 o 3 veces sistemáticamente ante las mismas circunstancias se han vuelto a repetir escenas desagradables y a lo mejor ingresos involuntarios que el primero que los tiene que lamentar luego es el paciente, que no los olvida nunca de cuando apareció allí la policía y los sanitarios y digamos que le raptaron y se le llevaron, pues entonces eso lo tienes que en cierto modo también controlar y evitar. Lógicamente en esas decisiones pues juega tanto la suerte y juega tanto la sensibilidad de cada uno y el acierto, que todos cometeremos errores sistemáticamente y podremos pensar que en otras condiciones a lo mejor otra persona habría salido mejor del apuro de la situación, ¿no? Bueno, esto venga un poco como justificación, si se quiere, de las malas prácticas continuas en las que nos estamos sistemáticamente metidos. Probablemente ante el temor de esos errores o el no querer reconocer esos errores, pues viene tanta psiquiatría que hay ahora que habréis oído hablar de hacer una práctica siempre bajo criterios de evidencia. Criterios de evidencia que nadie entiende, menos el que lo dice, pues nadie entiende qué evidencia hay. Que claro, cuando dice, como todo el mundo sabe, pues te dicen los manuales, la esquizofrenia es de origen genético. Y tú dices, como todo el mundo sabe, pues lo sabrán ellos. Porque para mí, como nadie sabe lo de dónde viene, pues ahora dicen que es genético, ¿no? No se sabe de qué gen y cada periodo de mes pues aparece un juez nuevo que va a explicar la causa de la esquizofrenia. Claro, cuando llevas 40 años escuchando eso y parece que ya va a venir el invento, pero que realmente pasa la vida y en que consiste es en seguir trabajando como que va a llegar al invento, pero que nunca llega, y mientras tanto vas haciendo unas cosas profesionales, pues muchas veces prefieres evitar esa profesionalidad y sencillamente estar con la gente sin pensar en la evidencia, sino en lo que es un encuentro entre 2 personas y a ver cómo sales un poco del paso. En cualquier caso, lo que guía o debería guiar todo tratamiento siempre es el intentar no tratar y sobre todo el escuchar, que es lo que te dicen, y no solo escucharlo, sino tratar de entenderlo
para lo cual la formación actual pues es un desastre, porque se ha olvidado hablar con los enfermos y se ha dejado eso que lo hagan los servicios sociales, y la parte más médica, más psiquiátrica, más de salud mental, pues lo he ido olvidando. Entonces, ver un poco cuáles son las dificultades, tratar de entenderlas y ponerte un poco a disposición de la persona. Esto es fácil de decirlo, pero luego en la práctica hay momentos en los cuales hay que decir que no, poner límites e incluso ponerte muy violento. Es decir, si algo tiene la psiquiatría es que es un ejercicio de poder permanente. Entonces eso pues es malo y es muy desagradable también para los propios profesionales. Es decir, que hay un ejercicio de poder físico, porque tú puedes coger e ingresar a una persona involuntaria. Es cierto que después va a ir el juez y lo va a supervisar y todas estas cosas, ¿no? Con el forense y con el secretario, pero bueno, es un acto en el cual realmente el juez va más a vigilar a ti que a vigilar al paciente, naturalmente. Es decir, fijaros que es la única profesión, la única especialidad donde va el juez a vigilar a ver si no te has pasado de rosca. Es decir, a decirle al paciente que mientras esté ahí con sus derechos civiles suspendidos porque está ingresado involuntariamente y le han ingresado ahí en contra de su voluntad, que sepa que cuenta con la protección del Estado en la figura del juez que vaya a protegerle. ¿A protegerle de qué? De la violencia de los profesionales. Es decir, que hasta ese punto llega... El problema no es nuevo. O sea, yo empecé a trabajar dependiendo del Ministerio de la Gobernación, que era el Ministerio del Interior. Es decir, yo dependía de la policía, a mí me pagaba la policía, no me pagaba Sanidad. Así han sido los psiquiátricos toda la vida, durante muchísimos años, hasta la aprobación de la Ley General de Sanidad. Entonces esas cosas históricas tienen su sentido, ¿no? Entonces hay una violencia física ahí muy fuerte, que ahora es una violencia muchas veces de los medicamentos y una violencia de los discursos, ¿no? El que sé lo que le pasa a usted soy yo, y usted tiene que hacer este tratamiento de esta manera y esta otra, y se ha acabado. Y lo hacen además desde un discurso que realmente es un discurso, pues como todos los discursos psiquiátricos, sometido continuamente a cambios y a modificaciones y a ambigüedades, porque nadie consigue explicar por qué una persona oye voces y otra no, ¿no? Siempre teorías hay miles, ¿no? Pero evidencias como ellos quieren, pues hay pocas, ¿no? Se da un panorama desolador, pero no para tanto, la gente ayuda y algunas personas nos están reconocidas, ¿no? Y reconocen la ayuda, y digamos que, bueno, no es una profesión donde uno le hagan muchos regalos, porque generalmente cuando estás con patologías muy graves, pues pasa como en los juzgados, ¿no? Siempre hay uno que te da la razón y otro que te la quita. Dar gusto a toda la familia es muy difícil, y entender un psicótico fuera de la familia es imposible. Entonces, naturalmente, uno lidia con la persona a la que hay que respetar y a la que hay que ayudar, pero al mismo tiempo sabe que su identidad está mucho más extendida a la familia que la que puede estar en una persona más sana, ¿no? Y entonces lo que tú parece que puedes arreglar en un sitio, cuando llega a casa te lo estropean en lo que te has tardado tú 2 horas, te lo estropean en 1 minuto, ¿no? Y entonces, bueno, pues hay que andar compaginando siempre de distintos aspectos, ¿no? Entonces a lo mejor el paciente puede estar muy contento contigo y la familia está envenenada, y viceversa. La familia puede estar muy contenta de lo que estás haciendo con su hijo, con su hermano, con su mujer, su esposo, y en cambio el propio paciente pues está renegado de las actitudes que tomas, ¿no? Entonces es una profesión donde, digamos que el reconocimiento, cuando te hacen un regalo, se agradece mucho, porque parece como que hay un reconocimiento claro, pero si no, pues bueno, pues no suele ser muy agradable y no suele ser muy reconfortante, y muchas veces pues hay que buscar un poco el confort en otros aspectos y en otras condiciones, ¿no? Bueno, yo con esto quería abrir un diálogo, ¿no? Por lo que yo os pueda orientar o ayudar o hacer reflexionar o pensar sobre estos problemas. Yo creo que para mí lo importante era marcar que bueno, que hay psiquiatría que trata de evitar las enfermedades, que hay una psiquiatría que trata de evitar la explicación biológica de las enfermedades, que hay una psiquiatría que quiere solo clasificar a las personas y no quiere clasificar las enfermedades, y que sobre todo no quiere adoctrinar a la gente
en el hecho de que tengan una enfermedad como único recurso para sobrevivir, y que incluso se puede estar muy bien y es donde mejor se está fuera de la psiquiatría, incluso habiendo pasado por ella, o incluso muchas veces cuando dicen que se necesita. Con esto que decías al principio del derecho de estar loco, es que si una persona está loco, hace una vida muy rara y tiene la casa desordenada, tiene todo ahí almacenado, pero sigue viviendo y vive a su gusto, con saludarle de vez en cuando basta. Que nada, primero quería agradecerte, muchas gracias por la ponencia, y hacen falta especialistas que den una amplitud de, sobre todo en torno, todo lo que difiere en torno a la psiquiatría. Hace falta más opiniones versátiles como la de usted. Y quería preguntarle cómo se reclama la identidad una vez que está hecho el diagnóstico, para eliminar el estigma y todo esto, y si hay algún aspecto legal con el que se pudiera reclamar la retirada de afección y cuidado y el trato abusivo que se dan en los centros psiquiátricos. Y luego por otro lado, que hasta qué punto o sea, la estructura psiquiátrica está ligada con otros organismos gubernamentales para hacer cabida en ¿cómo se dice?, en la represión, por decirlo de alguna manera, al que se tiene al ciudadano. Y luego también, por otro lado, la última pregunta, ¿qué opinión podría comentar sobre el diálogo abierto? Y ya está. A ver, todo lo que son movimientos de usuarios, yo creo que si hay una experiencia bonita, es la última reunión que hubo de oidores de voces, la última, me parece que estaba alguno de aquí también, ver una reunión con 300 asistentes organizado por usuarios, en la cual los oyentes éramos, algunos de nosotros, los que yo conocíamos, éramos psiquiatras, y muchos de ellos habían tenido mucha responsabilidad en sus centros y estaban allí escuchando, pues eso es muy gratificante. Porque realmente el saber sobre la locura le tiene el que la padece, ¿no? Y nosotros somos sencillamente transmisores, digamos, o aprendices o secretarios de esos conocimientos que nos van prestando. Es decir, que hay que escuchar muchísimo más a esas personas para poder tener una idea clara de realmente qué consiste el sufrimiento y hasta dónde llega el sufrimiento de las personas. Es decir, que nosotros decimos siempre muchas veces que pasan muchas horas con gente que está así muy enferma, porque hay que aprender a hablar un poco como ellos, ¿no? Porque si no, muchas veces haces preguntas como intempestivas o preguntas que no vienen a cuento, preguntas que demuestran que no te has puesto en el lugar de ellos, para saber lo que realmente los están haciendo sufrir o no, lo que es sencillamente relleno, un poco de fantasía, un poco de delirio, pero que no está guiado a la conversación, sino que sencillamente es como una protección que ambos se han puesto. Hay que tener en la cabeza que para tratar o ayudar a un psicótico o a un delirante no consiste solo en quitar el delirio, que eso no conduce a nada, sino que realmente la psiquiatría se divide entre la que entiende que el delirio es un defecto sin más y la que entiende que el delirio es un defecto pero al mismo tiempo es una muleta, es un intento de ayuda, de reconstrucción. Es decir, que la gente está mucho mejor, desgraciadamente muchas personas se sienten mejor pensando que las están persiguiendo que no solas, ¿no? Hay un aforismo que dice que uno está mejor perseguido que solo, ¿no? Pues entonces la pregunta que te tienes que hacer es ¿con cuánto delirio está esta persona bien? Porque si tiene poco va a estar demasiado hundida, muy entristecido, muy inhibido, muy metido en la cama, porque no tiene aliciente, no tiene deseo, no tiene actividad. Y si tiene mucho se desordena demasiado y se va a poner un poco agitado, un poco disociado y no va a poder estar normalmente con la gente, y corre el riesgo de que la psiquiatría le coja y le interne, ¿no? Esto por un lado. Por otra parte, ¿cómo evitar la violencia? Pues eso es complicado, ¿no? Fijaros que en Trieste, por ejemplo, está prohibido, no se puede sujetar a las personas, ¿no? Hay un movimiento aquí ahora muy fuerte acerca de
la contención física, ¿no? Como hay sitios donde ya intentan no hacerlo o hacerlo lo mínimo, y hay unidades de ingresos de agudos que están abiertas, ¿no? Bueno, siempre es una apertura un poco matizable, ¿no? Y hay que verlo, pero basta el hecho de que esto se convierta en un ideal y que una buena unidad de hospitalización psiquiátrica tiene que ser una unidad abierta en la cual, si no llega a estar prohibido como allí, porque también hay una ayuda de las fuerzas de seguridad un poco en colaborar en la contención de los enfermos, que aquí no existe, con esa prolongación. Sí puede existir en el momento agudo, pero no retenerlos como la retienen allí en Italia hasta que la persona se tranquiliza o se seda, ¿no? Pero el sanitario nunca coacciona al paciente, por lo menos que funcione como que ese es el ideal que debería tener todas las unidades, y mientras no tenga la unidad eso, estamos trabajando mal. Aunque no quede más remedio que trabajar mal, pero vamos a decir que estamos trabajando mal, porque sencillamente la unidad está cerrada y además en algunos momentos se hace violencia. Es muy fácil agitar a los enfermos y entonces muchas veces los propios equipos los agitan, ¿no? Es decir, al médico le es más fácil en algunas... Vamos a poner, por no cargar en distintos estamentos la falta, ¿no? Para el médico puede ser muy fácil pues decir, bueno, pues como está dando la tabarra, estoy de guardia, pues nada, que le sujeten y nada, hasta luego. Y si estás de servicio de enfermería y tienes que pasar la noche, pues es mucho mejor tener una noche tranquila, que el que está agitado esté sujeto y bien sedado, que no sencillamente dándote la tabarra toda la noche, teniendo que estar toda la noche con él, acompañándole, escuchándole, ayudándole, tratando de calmarle con una contención más psíquica que física, que es la diferencia. Naturalmente para eso pues hay que estar preparado y hay que tener paciencia, y hay que tener capacidad y hay que tener sitio y tiempo. Y naturalmente eso lo tiene que dar también el sistema. Si el sistema no te lo da, pues todo el mundo busca la cual la persona cuando esté ingresada tenga la máxima de medicación para que esté lo más calmada posible, y si no queda más remedio se le contiene. Sobre eso realmente no hay ningún sistema, ninguna institución te ayuda a corregirlo, porque realmente, bueno, pues el poder de las corporaciones médicas y de los médicos, pues eso se hace en nombre de la ciencia y del saber y de la necesidad, ¿no? No se hace detrás de un delito, y también tienes al juez que va allí un poco a darte la autorización correspondiente para que tú ejerzas ese poder. E incluso pues en los sitios donde se hace una contención mecánica, pues se hace un protocolo para que la contención siga unas indicaciones y se apunta perfectamente cuando se hace con la orden médica correspondiente y cuando se le suelta con la firma médica correspondiente. Entonces es un acto médico que, para demostrar que ese acto médico realmente es un acto médico infame o de mala práctica, pues es muy difícil hacerlo, ¿no? Porque ¿desde dónde lo haces, no? El que se enfrenta a la situación es el que está ahí. Hombre, si fuera un individuo torturador por excelencia, pues ya lo habrían apartado de la situación, pero generalmente la psiquiatría es toda por matices, y entonces pues es muy difícil esos matices, siempre muy subjetivos, es muy difícil concebirlos. Ahora, que existe la posibilidad de trabajar de otra manera, pues existe, que los responsables son o hemos sido los responsables, los últimos autores, causantes y referentes de que se trabaje de esa manera, pues también es cierto. Y uno tiene que asumir las limitaciones que existen en su servicio y en el servicio de entre los compañeros, y al mismo tiempo las limitaciones que uno tiene para hacer cambiar esas limitaciones. Pero nadie te va a venir a ayudar a sacarte del foro, ¿no? Entonces es muy difícil. Fíjate que los matices llegan, por ejemplo, te puedo poner un ejemplo, ¿no? Estoy en Valladolid, en la unidad de agudos de Valladolid. Está allí de paso Giuseppe del Agua, que es el heredero en aquel momento de Franco Basaglia en Trieste. Y está de visita, le hemos invitado a ir a unas charlas, y dice, ¿puedo ir a la unidad? Dice, claro. ¿Le puedo dar una vuelta? Dice, porque él dice que está, le dice, una vuelta, no te moleste, bueno, no, precisamente estás aquí para ver cuáles son los defectos, ¿no? Y dice, mira, he recorrido el mundo entero, dice, desde Australia hasta Estados Unidos, viendo unidades, bueno, pues aprovechando esto de que soy de Trieste, que te invitan de todos los sitios y todo el mundo te quiere escuchar, he dado la vuelta por todo el mundo, y en aquellos sitios que yo sabía
o me presentaban que había una unidad de excelencia que había recibido no sé cuántos premios y estaba a la cabeza de los reconocimientos, dice que ellas solían ser unidades canales. Y era mentira, dice, el que recibe los premios les daban los premios por otro tipo de razones, ¿no? Entonces dice, son siempre los matices. Y digo, bueno, pues hazte una vuelta. Y estuvo por ahí él solo y volvió con un protocolo. Y era un protocolo como de ingreso involuntario, el que se utiliza allí, que es el que utiliza la comunidad. Y le digo, ese protocolo que utiliza la comunidad, dice, bueno, estás utilizando tú, ¿no? Yo sí. Dice, ¿has leído lo que pone aquí? Dice, uno puede ser ingresado involuntariamente cuando no reconoce, cuando puede causar problemas graves para sí mismo, para los que le rodean, ¿no? Es pues el motivo que generalmente se pone, pues es una persona que puede agredir y puede causar mal o se puede suicidar, en definitiva, y no puede decidir y no puede tomar una decisión, y entonces tú tomas la decisión con él, porque si no pueden aparecer peligros. Y yo sí que esto es en nuestro lenguaje, esto es lo que pone en todos los sitios, y que en principio, pues si te dicen a alguien que está mal, pues naturalmente te sorprendes. Y dices, pone aquí peligro. Y yo digo, sí. Dice, entonces, ¿por qué nos estamos quejando continuamente de que los demás dicen que los enfermos son peligrosos si nosotros somos los primeros que lo ponemos en un papel? Le dije yo, correcto, pillado. No cabe ninguna duda. Es decir, estamos todo el día diciendo que hay que acabar con el estigma de que el enfermo mental es peligroso, y las estadísticas demuestran que la violencia o la agresividad que generan los pacientes es menor que la media de la población nacional, pero que claro, que causa mucho más desconcierto, porque si te roba una persona porque se te quiere llevar la cartera, pues bueno, pues te puedes quejar, pero al mismo tiempo entiendes el motivo del delito. Pero si una persona te roba, te empuja o te mete contra la pared porque dice que la has mirado mal, porque estás en un complot, pues te desconcierta completamente, y eso te inquieta más porque no es previsible, ¿no? Tú cuando vas a un sitio y dices, aquí me pueden robar, pues vas con más cuidado, ¿no? Pero si vas por la calle y aparece alguien con una idea extraña y tienes la mala suerte de que te tropiezas con él en ese momento, pues entonces que de ahí deduces como que la peligrosidad está en aumento. Dice, estamos siempre quejándonos de eso, y nosotros somos que en el documento oficial ponemos que es peligro. Dice, continuamente, siempre una prueba más de que el estigma, el discurso del estigma está siempre en manos de los profesionales. Entonces le digo, pero bueno, entonces ¿cómo ponéis vosotros? Dice, pues nosotros después de muchas discusiones hemos adoptado una medida, que es poner que el paciente no reconoce sus derechos. Y dices, en el fondo dices, parece lo mismo, pero hay mucha diferencia de matices y de sutilezas, ¿no? Te lo ponía como ejemplo un poco de la sutileza. Es distinto sujetar a una persona si no queda más remedio, porque tu servicio, si está mal acostumbrado, y se acaba sujetando a la gente, cosa que no debería de suceder, porque hay otros medios y otros recursos para hacerlo de otra manera, le acabas sujetando y le sujetas porque es peligroso, a decir que esa persona no reconoce sus derechos y le tienes que ayudar a reconocer sus derechos, a devolvérselos. Eso es lo que le tienes que devolver. A mucha gente le puede parecer que son matices tontos, ¿no? Y probablemente se puede hacer un mal uso de cualquiera de estos dos documentos, pero en sí mismo los documentos son cualitativamente distintos, y no cabría ninguna duda de que hay que apoyar más este otro segundo que este otro primero, que habla del peligro. Y así es como se gestionan. Es decir, cuando dicen hay que crear una unidad de primeras crisis, dices, una unidad de primeras crisis, ¿esto qué quiere decir? ¿Que después de la primera crisis va a haber una segunda? ¿O que después de que tenga la primera crisis ya no se le va a ayudar? ¿O lo que realmente hay? ¿De qué nacen las primeras crisis? ¿De intereses particulares de jefes de servicio y de distintos servicios de los hospitales? ¿O de la industria farmacéutica, que lo que quiere tener es primera crisis porque así hace un tratamiento precoz, un diagnóstico precoz, en la línea que yo os decía, y un tratamiento y una adherencia al tratamiento? Entonces, claro, todo cabe sospecha. Primero dices, una unidad de primeras crisis, qué bien, qué buena ayuda vamos a tener en el trabajo. Y luego te viene a lo mejor un profesional y te dice, ojo, no te dejes engañar, que esa es una trampa, que es para reconfirmar el modelo biológico de esa manera, y para que se tenga una idea de que te viene la primera crisis como te viene una gripe, y después ya, como es una enfermedad crónica, pues te van a venir siguiendo
Es lo mismo, pero con distintos vestidos que lo que pasaba en los hospitales psiquiátricos antiguos. En el manicomio inicial que yo estuve, pues allí he encontrado muchas cartas del director del psiquiátrico, que no se puede juzgar a la persona fuera del contexto y de la situación en la que se vivía, claro. ¿Qué dirán de nosotros en el futuro, ¿no? De las cosas que hemos hecho, ¿no? Pero fuera de eso, pues había una serie de cartas que se dirigían a los padres, pues decía fulanito de tal, ¿qué tal? ¿Cómo está usted, señora? Pues escritas a mano, así muy bonitas, muy de principios del siglo pasado, dirigidas así muy formalmente al padre del chico psicótico que había ingresado. Decía: su hijo, lamento comunicarle que su hijo tiene una esquizofrenia, esta es una enfermedad muy grave, suele cursar por brotes, del primer brote, como usted ve, ha salido de alta, pero es muy probable que del segundo ya necesite un ingreso permanente. Ese era el discurso de la antigüedad. Naturalmente era la profecía autocumplida. Al segundo ingreso la persona ingresaba y no volvía a salir de la institución, ¿no? Nadie colaboraba en que saliera de la institución, y la institución en sí mismo enfermaba a la gente, ¿no? En las instituciones entonces se veía una forma de esquizofrenia, bueno, los profesionales de aquí lo conocéis, la forma de la esquizofrenia catatónica. Yo cuando empecé la carrera, la esquizofrenia catatónica eran las 3 formas que había de esquizofrenia, junto con la befrénica y la paranoica, y bueno, había tomos enteros. En todas las manuales de psiquiatría había capítulos enteros dedicados a la esquizofrenia catatónica. ¿Dónde está esa enfermedad? Ha desaparecido. O sea que estamos ante enfermedades que vienen y se van. Antes no había trastornos de déficit de atención, el TDAH y ahora resulta que es una plaga. Antes, en la época de Freud, decía Freud, a nadie se le ocurriría poner a tratamiento a una persona que está en duelo, es decir, que se le ha muerto a alguien. Y dices ahora, pues es que ahora todos quieren que se les pase corriendo a toda velocidad y estar bien y olvidarse enseguida de la situación y estar activos y estar bien adaptados. ¿Qué pasó con la catatonía? Pues que era una enfermedad creada por el hospital. Es decir, que la gente llegaba a tal extremo de soledad que reaccionaba pues poniéndose rectos así y podían estar en una posición durante horas y durante días, ¿no? Entonces eso desapareció. Cuando se habló con los pacientes y había gente para hablar con los pacientes. Eso no se ha vuelto a ver. Yo no he vuelto a ver una catatonía, y la gente que está ahora en formación de miles y piles ni la han visto ni la verán nunca, ¿no? Hay que estar en lugares muy recluidos. Bueno, pues igual pasará ahora cuando decimos estos esquizofrénicos crónicos de primeras crisis que hay que hacer un tratamiento precoz y hay que coger la psiquiatría en formas prodrómicas. Pero mire usted, pero si no sabemos lo que es la esquizofrenia, si decir a una persona que es esquizofrénico, no, aparte de ser una aventura que realmente es una desconsideración, exige unos conocimientos y conocer a una persona durante mucho tiempo y poder decir, mira, esto parece ser que se acomoda a lo que antes decían que era una esquizofrenia. Y entonces usted quiere hacer un tratamiento precoz con 3 o 4 síntomas que son de riesgo de psicosis, y le diagnostico de riesgo de psicosis y le pongo ya un tratamiento con la buena intención de evitar que sea un psicótico el día de mañana. Y dices, vale, pues entonces ya a todo niño que se mueva un poco le pongo una anfetamina y ya está, y le drogo así de esa manera. Pues adelante. Antes no había eso y ahora les hay, que el 20% de los alumnos pues resulta que tienen un TDAH. Bueno, pues ya desaparecerá esa moda cuando realmente se compruebe que no había tal, y que es un producto otra vez de una sociedad y de unos recursos y de unas ideas, unas intenciones y una mercancía también, claro. Hola. Lo que me apetecía como preguntarte era... ¿Se oye? Sí. ¿Sí? Era, bueno, pues con todo esto, ¿no?, que hoy has compartido, y que yo siento que a mí también me acompaña todas estas incoherencias, dilemas, atrapamientos, ¿no?, que yo trabajo como psiquiatra también, como preguntarte, y bueno, en fin, y que yo siento que atravieso como crisis de si tiene sentido o no este lugar en el mundo para mí, ¿no?, como preguntarte cómo, no sé, cómo has encontrado tú el sentido para resistir, para permanecer, ¿no?, para estar. No sé, es una pregunta un poco imposible de contestar seguramente, pero bueno, que me apetecía como escucharte por ese lado. Vale, queríamos preguntarte, por un lado, en un momento de crisis, que una persona esté en un momento de crisis, ¿qué alternativas habría al ingreso involuntario?
Y por otro lado, con el concepto de persona psicótica, ¿a qué te refieres exactamente? ¿Y hasta qué punto una persona psicótica no necesita depender de la psiquiatría? Cogemos. ¿Sí? No apuntes más, quita. Sí, han puesto patas arriba han puesto patas arriba la profesión. Vale. Luego vamos a esa. Sí, sí, tenemos rato todavía. Con la primera, cuando yo empecé psiquiatría, era más fácil que ahora, porque era una profesión muy atractiva, se iba por vocación, no por otra razón, estaba muy politizada, tenía una alternativa muy clara y el enemigo era evidentísimo, era el manicomio. Entonces iba siempre con una buenísima conciencia de lo que estabas haciendo. Yo comprendí que la cosa no era tan fácil cuando, claro, éramos muy jóvenes, cuando para pasar del antiguo manicomio al nuevo, pues bajamos primero llenos de entusiasmo y de conocimiento y elegimos ahí una serie de personas que nos parecían el más joven, el que estaba en una situación más retraída, más autista, y nos pareció que mejor se le podía ayudar, ¿no? Me acuerdo que le subimos y a los 2 días se tiró al río y se ahogó. Es decir, ahí tuve la primera lección de que realmente cuando uno quiere ayudar hay que saber ayudar, y que muchas veces no consiste en tener buenos sentimientos y en ayudar. Los buenos sentimientos no sirven para nada en este territorio, porque no, con compasión y con intento de ayuda no necesitas unos recursos, una proporción de los medios y luego una especie de conocimiento y de experiencia, ¿no? Y nosotros no teníamos maestros, ¿no? Es mi problema, por hablar de mí ya que me has invitado, es que soy autodidacta, ¿no? Hombre, pues he tenido gente y no soy autodidacta en el sentido que yo he aprendido mucho de mis amigos, ¿no? y de mis colegas, sobre todo los primeros años cuando estábamos ahí todos juntos con ese entusiasmo, y luego pues de observar lo que hacen los compañeros, escuchar, leer y lógicamente formarme en ese sentido, pero no he tenido un maestro de referencia, ¿no? Entonces, porque entonces lo que había allí de catedrático, de director del servicio, pues no, era un hombre muy inteligente, pero no tenía conocimientos suficientes, ¿no? Y entonces en ese sentido pues era distinto, era muy fácil. La cuestión se fue complicando progresivamente, no ya porque yo luego al pasar de director pues tienes otros problemas de gestión sobreañadidos y no solo la parte clínica, ¿no? Sino que luego hay que lidiar con los compañeros y en fin, entras en otras contradicciones distintas, pues porque no se puede ni complacer a todos y tú también muchas veces pues te equivocas en las decisiones que tomas, ¿no? Pero progresivamente se ha hecho cada vez para mí más difícil. Porque la gente viene con otra formación, la gente más de mi edad se acomoda y digamos que se aburguesa en su trabajo, pierde poco el interés, deja de leer o de formarse, y luego la gente nueva que viene pues hay un poco de todo, ¿no? Entonces hay gente con mucho interés que viene con mucha vocación, pero no es lo habitual, ¿no? La psiquiatría exige que cuando llegas, para ser psiquiatra, cuando llegas y has hecho medicina, lo primero que te va a exigir la profesión es que te desmedicalices. Es decir, que tú me dices, a mí me preguntan, ¿para qué te ha servido estudiar medicina? Y yo te digo, para llamarme médico. No tengo ni idea ni palote de medicina, nada más que lo básico para poderme orientar con los compañeros médicos en los hospitales. ¿Qué he tenido que aprender? Aprender una profesión sin pretender continuamente ser médico. Ahora, ¿te viene bien ser médico desde el punto de vista social? Pues sí, mira, económicamente y por representación. La gente te llama doctor cuando pasas el portal. Entonces dices, ojo, pues tiene que ser esto, no más, ¿no? Bueno, pues es un narcisismo que, bueno, pues todo el mundo le puede llenar un poco y le viene bien, pero tienes que aprender a que no tienes esos distintivos. Fíjate que una de las cosas más difíciles en este momento es conseguir a lo mejor que la gente no se ponga la bata por sistema. La bata, que pues lo eran los manicomios, la bata es sencillamente en psiquiatría no tiene una función higiénica. Los locos no te manchan ni te contaminan. Entonces si te la pones sencillamente por un criterio jerárquico, oye, para que se vea quién eres, ¿no? Y que no te confundan, te van a confundir con un loco, ¿no? Bueno, yo era un poco friki, yo disfrutaba mucho cuando decían que baje el director psiquiátrico, me saludaban y nadie me tomaba por el director del hospital, sino por un loco más de los que había allí, ¿no? Yo pensaba para mí, mientras esto funcione, esto va bien.
Luego llegó un momento en que ya me hice mayor, se me quitó un poco el pelo, no es que se me haya caído, y entonces pues ya tu representatividad era diferente por tu imagen y ya te empezaban a tratar de usted y te veían como... Ahí ya empezó la cosa a ser más difícil. Y luego también, claro, porque la gente que viene de formación era distinta, y luego porque a partir de los 80 y sobre todo las 2 últimas décadas, la hegemonía del modelo médico ha sido explosiva. Y entonces ante esa explosión, tú con tus antiguos argumentos o con estos argumentos que os doy, pues haces allí un grupo terriblemente aislado. Bueno, ahora parece que hay otra especie de renacimiento, en un interés como pueda ser el vuestro, o nosotros que damos cursos de psicopatología, pues de repente ves que los cursos aquí ya en Barcelona se llenan y hay lista de espera para entrar, ¿no? Y dices, ¿qué está pasando? Que vienen a escuchar ahora esto en vez de escuchar lo que... Y dices, ¿será el momento que está cambiando todo y vuelve otra vez el modelo antiguo? Probablemente no, pero sí que hay una especie como de inquietud nueva de la gente joven, de que realmente lo que le han contado es distinto. La profesión, en ese sentido, pues hay mucha gente que cree que se está hundiendo, ¿no? La profesión es una profesión que se dedica a trabajar con enfermedades que insisten que son de origen orgánico, pero que no se conocen. Y cuando las conocen, se las pasan al neurólogo. Es decir, nosotros antes tratábamos la epilepsia y la demencia, el Alzheimer. Naturalmente, como eso es claramente de origen biológico demostrado, no como dicen la esquizofrenia, que dicen que es genética, pero nadie conoce cuál es el origen biológico de la esquizofrenia, pues entonces es como una profesión destinada a hacer como que ya sabes lo que es la profesión, pero si la causa, pero que si la descubres ya dejas de tratarla. Luego dices como, oiga, como tenga buen éxito su modelo biomédico, se queda sin trabajo, porque no tiene nada que hacer. Y también pues, sucede ahora que muchas veces estás trabajando en un centro de salud mental y ¿qué es lo que haces? Cuando puedes ver a una persona y no la puedes volver a citar hasta los 3 meses. Entonces te limitas a hacer un diagnóstico en un cuarto de hora o media hora y diagnosticas en media hora, y mientras diagnostiques una depresión, una angustia y cosas de estas, vale, pero es que luego vienen los otros grandes diagnósticos estigmatizadores y no tienes mucho más tiempo para evitar el nombre. Diagnosticas, medicas y derivas. Esa es la función del... Y si no, te las tienes que arreglar para ver a una persona que no vas a volver a ver porque está mal derivada, y la tienes que tratarla de tal manera que la consigas decir que no tenga usted más que venir aquí porque yo no le puedo ayudar más, y que no te ponga una queja. Te ponga una queja. O sea, tienes que tener una habilidad y una diplomacia y una buena orientación de esa persona. Mire, usted está equivocada, aquí no se le puede ayudar y no vuelva. O vuelva dentro de 3 meses o 4 meses, como decirle que no venga. Y si no le pones un tratamiento a los 4 meses, que vas a saber. Y dices, ¿qué pasará si no le puedes volver a ver, ¿no? Entonces la profesión se va degradando, y yo creo que de esa degradación y ese disgusto un poco que puede encontrar gente joven con otras motivaciones está también un poco el buscar otro discurso diferente que porque la hegemonía pues siempre acaba siendo abusiva, ¿no? En mi época la hegemonía era el psicoanálisis, por ejemplo. Todos mis compañeros se psicoanalizaron. Yo, que no me psicoanalicé, era visto como un bicho raro que me estaba defendiendo del psicoanálisis y de mis propios problemas, cosa que puede ser cierta, pero que realmente era muy intimidatorio el campo psicoanalítico. Y fijaros, ahora dices que eres psicoanalista y es como si fueras un ser raro que está fuera del campo de la formación pública, ¿no? En todo caso tendrán su función privada. Bueno, así me he ido defendiendo un poco como he podido de las circunstancias cada vez peor, ¿eh? Eso es cierto, porque cada vez mucho más aislado y mucho más repartido. Había una pregunta ahí sobre cómo evitamos la psicosis, cómo se evitan las crisis, ¿no? O cómo tratar a la crisis de una manera distinta. Pues, yo en Valladolid hay un departamento que, mira, viene a cuento de la cosa también de la Revolución Delirante. Allí hay 2 grupos un poco fuertes, uno de la otra psiquiatría que llama y otro la Revolución Delirante. El de la otra psiquiatría está hecho más con un campo más de orientación teórica psicoanalítica y de concepción del enfermo, y el de la Revolución Delirante es más reivindicativo, es de jóvenes. Yo ahí apoyo, pero no soy de la Revolución Delirante porque no, por razones de edad.
Pero bueno, conviene escucharlo porque no se te colapse el espíritu, ¿no? Y te vuelvas tú más mayor de lo que eres, ¿no? Y esos allí tienen una unidad que es un poco como una unidad también, está aquí Ana Moreno, de hospitalización a domicilio. Es decir, se puede evitar el ingreso, hay que tratar de evitar el ingreso. Y podéis hacerlo yendo a domicilio, a ver qué es lo que podéis ayudar en el domicilio sin que la situación se deteriore tanto, o como hacen allí en un centro de intervención comunitaria, pues que si una persona está encerrada en casa, pues se le intenta ir a ver si consigue abrirte la puerta y quiere estar contigo. Y si no quiere estar contigo, pues te pones un poco pesado y vas todas las semanas a ofrecerle, te tomas un café, bajas aquí abajo y te vas acercando. Y en esa aproximación, pues uno de los objetivos que siempre se tiene es evitar el ingreso, no por evitar el ingreso en sí mismo, sino por todo lo que acompaña a ese ingreso, a lo mejor si es involuntario de forzamiento, y luego por otra parte pues hay gente que en las unidades están muy bien y se reconfortan y encuentran mucho apoyo y están muy bien entre otros enfermos, y hay gente que lo pasa muy mal y que no lo olvidan la vida, ¿no? Y entonces hay que evitar que esas personas pasen por ese mal trago que es inolvidable, ¿no? Y que eso no es muy difícil de olvidar después, ¿no? Cuando se te ha presentado la policía en casa y te han arrastrado porque el médico que ha ido allí también pues tiene una orden y parece que estás muy loco y que te has alterado, y encima cuando les ves aparecer te alteras más y pierdes el sentido. También es cierto que pasa todo lo contrario muchas veces. Es decir, que hay gente que sabes que está muy mal y que hay que ingresarla, pero que tienen una capacidad de reacción y de normalización y de trato, que cuando llega la ambulancia y el médico es el más razonable de todos, y parece que todo el mundo de alrededor es el que está desvirtuando las cosas y es el que está bien. Entonces el médico que va en la ambulancia, que aunque lleve un informe del psiquiatra, pues a lo mejor no se atreve a tomar esa medida porque le ve completamente bien, y a lo mejor sale y según se han marchado rompe toda la casa, ¿no? Bueno, esta es una de las dificultades que tiene la profesión, pero naturalmente todos debería estar guiado a condicionar que no haya ingresos, ¿no? Es decir, fíjate que ahora yo llevo el nuevo jefe de servicio que está donde estaba yo. El área tiene 250.000 habitantes, que es un poco la media que tienen todas las áreas a nivel nacional, ¿no? En este momento no hay unidad de rehabilitación, no hay nadie ingresado, y había el otro día 7 personas ingresadas en la unidad de agudos. Es decir, no hay manicomio, no hay unidad de rehabilitación, y con 7 ingresos vale. Entonces, desde ese punto de vista, la psiquiatría es tan terrible que tienes que decir, joder, qué éxito. Y al mismo tiempo, cuando tienes una mirada profesional, dices, ¿a qué precio se está consiguiendo esto? Es decir, la frase inicial, es decir, cualquier medida que adoptas crea una nueva situación que tú no quedas más remedio que aprobarla, y al mismo tiempo se puede convertir en otro tipo de infierno, algunas veces muy difícil de criticar, ¿no? Y de valorar. Pero que eso es un poco así, y habrá que tomarse un poco el tiempo a ver por dónde pueden ir las cosas. Esto con respecto a los ingresos, es decir, que los ingresos se pueden evitar. Es decir, tú también puedes estar de guardia y hacer una psiquiatría muy defensiva, ¿no? Entonces, si una persona llega y dice que tiene una idea de suicidio, pues coges y la ingresas. Oye, te quitas un problema de encima, el que está de guardia. Imagínate cómo pasa algunas veces, que dices que no ingrese, llega a casa y se tira por la ventana, ¿no? ¿Y quién es capaz de medir esas cosas? Y medir una autenticidad de una decisión. Hay que conocer muchísimo a una persona, y aún así, pues siempre corres el riesgo de equivocarte, ¿no? Porque esas bobadas que se dicen, no, el que dice que se va a matar no lo hace nunca, y el que realmente lo hace es el que no lo dice. Bueno, pues algunas veces funciona, otras veces no funciona el sistema, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues yo creo que la permanencia de esos dispositivos comunitarios de ayuda, y de ayuda inmediata y de ayuda muy intensiva a los casos más graves, pues son la base de la buena asistencia y de la entendida como que hay una población, que la psiquiatría tiende a 2 poblaciones muy distintas. A una muy grave que huye de la psiquiatría y no demanda y no pide nunca, y otra menos grave, quizá no menos sufriente, que está continuamente demandando ayuda psicológica y ayuda psiquiátrica, y colapsa los centros de salud, ¿no? Cuando se colapsaron los centros de salud, resultó que desaparecieron los locos del centro de salud.
porque naturalmente todos los neuróticos o todas las depresiones ocupan todas las horas. Entonces, si hubo que hacer servicios como paralelos, oiga, vale, vamos a atender a los más graves con otro sistema y otra metodología, porque si no, no vuelven a aparecer por aquí y entonces nos los encontramos siempre como ingresados, ¿no? El primer paso, por ejemplo, pues fue útil, y ahora pues puede convertirse también en una especie de planificación un poco morbosa, ¿no? El primero fue, pues por ejemplo, cuando nosotros empezamos, los ingresos del campo rural, por ejemplo, solían ser muy frecuentes y tremendamente violentos. Y bastó tratar de localizar a todos los pacientes que estaban más o menos graves, hablar con el médico de cabecera, con las enfermeras de allí o con la enfermera de allí, con el alcalde, y un poco ir a visitar a la familia para que eso desapareciera. Y ahora es muy raro el enfermo rural. Muchas veces está, por lo menos en el rural de Castilla y León, que son pueblos pequeños, está mucho más protegido muchas veces por el ambiente, porque el ambiente le protege también muy bien cuando sabe que si tiene un problema tú estás allí inmediatamente. O si te llama el médico, te pones al teléfono inmediatamente. Porque sabes que es un médico que te está llamando porque tiene una duda, y a lo mejor está poniendo nervioso porque no entiende lo que está pasando. Habla contigo, le dices, mira, pues es esto, no pasa nada, pues espera un poco y si no me vuelves a llamar y buscamos una ambulancia. Tú tranquilo, tú no des mucho la cara, que luego es el que tienes que vivir con el paciente, déjanos a nosotros. Solo con eso ya todo el mundo se tranquiliza, y algo que podía ser muy problemático y que empieza a crecer como una bola de nieve, pues se calma y desaparece. Entonces un buen sistema es el que tiene pocos ingresos, porque es señal de que se les está atendiendo de otra manera o se les está protegiendo desde otro lado. No sé cuál era la otra pregunta. Ah, la psicosis, sí. Pues ¿qué relación de independencia y autonomía puedes tener con la psiquiatría? Pues hombre, es que si tú no utilizas clasificaciones de enfermedades, entendiendo por enfermedad algo que te sobreviene y que a lo mejor tienes una predisposición, pues qué sé yo, pues hay familias que tienen arterioscleróticos, vale, pues tienes más arteriosclerosis, o que se da mucho la gota en ellos, bueno, pues siempre dices, pues que parece que hay una predisposición, pero realmente al mismo tiempo pues hay muchos de la familia que no tienen eso y no les pasa nada, ¿no? Pero siempre la enfermedad viene como una aparición, ¿no? Debutó la enfermedad. En cambio, aquí muchas veces se dice, ¿cuándo debutó?, te preguntan, y tú contestas porque es la pregunta, pues no, pues es decir, la crisis. Pero es que antes de la crisis ya eras así. Es decir, nosotros cuando planteamos que es un psicótico te lo puedes encontrar en 3 situaciones. Como era psicótico antes de que tuviera la psicosis, antes de que se encarne y tuviera la crisis. Vivía a su manera, como un raro a lo mejor. Pero ¿cuántos raros hay que no tienen una crisis? Y que a lo mejor desde un punto de vista profesional tú les puedes meter, uy, este está más de este lado de la psicosis, ¿no? Luego te le puedes encontrar cuando ya ha tenido crisis, y luego también te lo puedes encontrar después de la crisis. Le puedes conocer en los 3 momentos distintos. Pero fíjate que muchas crisis no aparecen hasta los 50 años. Hombre, lo suyo es que si estás muy mal, que te aparezca con la juventud o al pasar la adolescencia, ¿no? Que es cuando hay que separarse de la familia, buscar otras relaciones, intimar con otras personas, buscarte la vida, ¿no? Entonces es cuando es un momento más delicado de la vida para este tipo de patologías. Pero otra gente se mantiene y solo, por ejemplo, pues a los 50 años, y otros, es decir, son personas que has estado viendo durante muchísimo tiempo y que a lo mejor tú has desaparecido de ese servicio mucho antes que ellas, ¿no? Que no has vuelto a saber nada de ellas. Entonces, esa persona, nosotros decimos, bueno, conociéndolos y con una serie de herramientas tú puedes llegar a un poco, no a discriminar que sea un psicótico, sino decir, este parece que le clasificaría entre los psicóticos. Pero claro, no puedes decir una persona es un psicótico, no. Bueno, pues le llamamos así, pero a lo mejor cuando ya tiene una psicosis y una crisis, pues puedes decir, pues hombre, pues parece que sé que tiene este tipo de patologías o de crisis o de vulnerabilidades o de fracasos. Pero no porque obligatoriamente se tenga que producir, porque hay gente como rara que está muy cerca de este tipo de vida pero se mantiene estable toda la vida. Y hay maneras, y ellos buscan su propio acomodo para mantenerse
para mantenerse estable. Entonces, cuando dices que una persona, y nosotros decimos, le metería en la estructura psicótica, hay que entenderla que no como un diagnóstico, sino sencillamente, pues como decimos aquí, pues mira, pues aquí les hay más rubios, y les hay más calvos, y les hay más con más pelo. Pues bueno, vale, pues te aproximas, pero luego hay cantidad de gente que mantiene su pelillo un poco a mitad, otros que son medio rubios, otros que se han teñido, que veo. Pues entonces cada cual busca su acomodo, y no puedes hacer una clasificación tan estricta, y luego en cada época pues uno cambia también un poco, ¿no? Y entonces mucha gente te parece que es muy rara y luego resulta que no lo era tanto y te despunta, que se casa, tiene hijos, hace su vida y consigue un equilibrio que te parece mucho más sano de lo que tú creías y preveías en el principio. Y viceversa, uno que te parecía muy sano y que tenía muchos recursos, resulta que cuando se hunde se rompe completamente y te sorprende hasta qué punto era una mera apariencia y una cáscara de vida e identidad lo que tenía por encima, y te demuestra que por dentro estaba hueco, ¿no? Y que se ha roto, ¿no? Entonces, es muy difícil de decir. Es decir, que lo recomendable siempre es que incluso una clasificación que no es nosológica no te la puedes tomar categóricamente. Porque tú puedes decir a una persona qué rarilla es, y eso además es que no hace falta ni que lo digas, ¿no? Cuando estás conviviendo con gente con grandes patologías, es que no hacen más que entrar, te saluda y ya te pones en vigilancia, porque se ve que eso es muy frágil, ¿no? Entonces ya no te diriges a una persona con naturalidad, con la naturalidad como que la puedes dirigirte a una persona, pues preguntar cómo estás, de dónde vienes, vienes de Inglaterra, qué estupendo, ¿no? Sino que ya de repente dices, ojo, que con lo que pregunte, que a partir de este momento no cualquier pregunta puede ser intempestiva. Hay que ir con mucho más tiento, porque no me puedo acercar demasiado. Si pongo poco interés, malo, pero si pongo mucho interés puedo resultar invasivo. Con una persona no muy enferma, si yo pongo mucho interés, me lo va a agradecer y va a decir, qué bueno, qué bien me ha atendido, qué atento ha estado conmigo y qué interesado ha estado. Si yo hago esto con un loco, se puede sentir invadido y perseguido, porque despierta, porque mi curiosidad ha ido mucho más allá de lo que él se puede proteger en su... En definitiva, ¿qué es un loco? Una persona que no puede tener secretos, ni puede mentir, ni tiene intimidad, ¿no? Eso cuesta muchas veces como admitirlo, ¿no? Es decir, yo estoy sano porque si yo no quiero que esta compañera sepa lo que estoy pensando, lo consigo. A lo mejor de algunos temas no, porque me conoce muy bien, pero yo puedo pensar, pues ahora no se va a enterar perfectamente de dónde voy a ir en cuanto llegue a Valladolid, ya que no te enteras. No se entera. Luego estoy a salvo de la locura hoy, no sé mañana. Pero esa capacidad que tienen las palabras y el lenguaje para poder mantener una privacidad, una intimidad y ponerme a salvo de la curiosidad de la gente, es decir, que es una palabra lo que me permite mentir, me permite engañar y tener un secreto, eso es lo que el psicótico no ha conseguido establecer. Entonces cuando una persona se le acerca demasiado, bien con una curiosidad intelectual de preguntas o bien con un deseo de aproximación, deseo afectivo, es decir, cuando alguien le dice que le quiere o que quiere estar con él, de repente hay que tener mucho cuidado porque se va a romper. Es decir, porque lo que el loco no puede es ni mantener muy bien los secretos, por eso le ponen aparatos, la televisión escucha todo lo que dice, piensa inducido por ideas extrañas, le roban los pensamientos, se los quitan, es decir, está transparente. Entonces, si nosotros podemos ser opacos porque mentimos y montamos un secreto, nos estamos defendiendo y digamos que no estamos enloquecidos. Uno enloquece cuando de repente pierde eso y de repente empieza a oír un ruido y ese ruido es el vecino que le está haciendo un ruido para fastidiarle a él concretamente, porque se está enterando de dónde está en la habitación y sabe todo lo que está haciendo. Entonces ahí ya has pasado una línea roja hacia la locura. Y lo mismo te puede pasar inducido por esa curiosidad excesiva o inducido porque una persona, que es algo que no puede hacer un psicótico, es decir, lo que para el psicótico, para el más grave, está impedido es conseguir que tu deseo despierte el deseo de la otra persona. Es decir, tú puedes tener deseos pocos, por eso a los psicóticos se les pone rehabilitación, actividades, trabajo, que no paren, que salgan de la soledad, pero lo que no vas a conseguir
es que una persona y otra de repente se hagan novios siendo psicóticos. Va a ser mucho más difícil porque la capacidad de seducción pues está perdida, ¿no? Que no entiende el deseo de la otra persona, y si se acerca demasiado se va a sentir muy perseguido. Entonces con eso pues tiene que tener cuidado. Por eso las personas cuando están así muy enfermas se aíslan y enloquecen cuando quieren vivir como neuróticos, ¿no? Se enamoran de repente y plum, hacen una crisis porque no soportan esa proximidad, ¿no? Hay dos cosas que siempre se ha dicho que no se puede decir a un loco, vamos, en un sentido clínico, y es decir, que le entiendes, es decir, el que sabe es él, ¿no? Y cuando te pregunta, ¿y tú? ¿Y me has entendido? Pues tú no puedes decir sí, claro. ¿Cómo no te va a entender un psiquiatra? Si sabe lo que piensa todo el mundo, no, tienes que decir nunca, primero porque no lo has entendido, y luego segundo porque por precaución tampoco le puedes decir que no lo has entendido, pues salís un poco por vía gallega o vía jesuítica, ¿no? Pues hombre, hasta ahora te voy entendiendo un poco hasta cierto límite, no sé, si me sigues explicando un poco mejor lo entenderé mejor. Creo que te he entendido un poco, hombre, alguna cosa se me habrá escapado, eso ya es más admisible. Y la otra es decirle que le quieres. Hombre, normalmente en la consulta no se dice a la gente que se quieres, pero hay muchas maneras de decir a la gente que le quieres y cómo que le eliges, ¿no? Entonces ahí hay que tener mucho cuidado también, ¿no? Tu aproximación afectiva con una persona, tú puedes tener, no loca, puedes tener una especie como de intimidad interior sin decir nada, pero puedes tener una simpatía muy fuerte, y que esa simpatía te ayuda muchas veces a ayudar a las personas. Con un loco ten cuidado de sentir esa simpatía, si la sientes retírate un poco, primero por precaución tuya misma, porque te tienes que defender, porque un loco entra muy dentro, y luego por otra parte porque tienes que respetar un poco su intimidad, ¿no? Entonces no hay que entender demasiado bien a algunos locos porque te roban, se te meten dentro, ¿no? Toda la psiquiatría está hecha para que eso no suceda, para no hablar con los locos. Si vosotros veis todos los dispositivos de psiquiatría, todo está hecho para que nunca hables con ellos, porque son peligrosos. Un loco es peligroso, pero no porque te vaya a pegar, es peligroso porque se te mete en la cabeza. Sí, era pedirte si nos podías contar un poquito más cuál es la potencia que tiene un dispositivo como el de Trieste, que has mencionado varias veces. Sí, mira, pues aparte de la potencia por la fuerza política que tenía ese hombre inicial, y la captación que tuvo de todo lo que sucedía allí, hay varias cosas. Una, qué ricos son, es decir, qué recursos tienen. Es decir, tú vas a un centro y cómo está organizado. Lo malo es que te demuestra que está organizado y que funciona sin saber casi nada de psiquiatría, lo cual al mismo tiempo es muy decepcionante para la profesión. No tienen rollo teórico, ni el lacaniano, que sería la sofisticación máxima del rollo, ni siquiera el rollo mío, que es un pequeño rollo para salir del paso, ¿no? Ellos lo que tienen es mucho dinero, porque es una comunidad muy rica. Eso funciona en Italia, el resto de Italia es más biologicista que España, pero funciona ahí como una especie de núcleos. Tienen un trabajo larguísimo con la comunidad, es decir, que tú pasas por Trieste y en todos los sitios ves cosas referentes a los enfermos y a lo que han hecho, actividades que tienen de teatro, de todo tipo cultural. Al mismo tiempo hay una población que aprovechan de voluntarios, terrible, porque todos los que estudian psicología o están próximos están incluidos entre personas voluntarios, es decir, que tú estás por allí cenando o comiendo y te parece que hay una zona allí como de que puede haber pacientes psiquiátricos, o que ellos los saludan y le dices, ¿pero quiénes son? Y te dicen, no, son voluntarios que han salido hoy con estos pacientes. Voluntarios que están becados o pagados o ayudados en sus estudios o en su alojamiento a través de los propios dispositivos. Luego los centros de salud son centros de salud abiertos las 24 horas y están abiertos a toda la persona que se quiera acercar las 24 horas, y tienen 4 o 5 camas en los cuales, esto se quiere hacer también en Valladolid, en los cuales la gente va a dormir, no a ingresar.
Es decir, tú se acerca a alguien y le ves que está muy nervioso y dices, y que el problema que tiene en casa, ¿por qué no te quedas a dormir? Llevamos a tu casa y te quedas hoy aquí con nosotros. Te quedas con nosotros, no ingresas. Y te hacemos un ingreso y te ponemos una historia y te ponemos un brazalete y te sacamos sangre, porque aquí es el protocolo, te tienes que sacar sangre, no vayas a tener una enfermedad y no nos enteremos. Y no se habla de enfermedad, cuando tú estás en tu domicilio no estás pensando que estás enfermo. Si te pones enfermo, pues vas al médico. Y entonces te ofrecen ese internamiento. O se te puede acercar uno y te pregunta y te dice, oiga, ¿me puedo quedar aquí un par de días? Que tengo un problema una persona conocida, no un aprovechado que no quiera pagar una pensión, ¿no? Uno de los que ya conocen y que están por allí. El hecho de que esté 24 horas, que haya persona disponible y que haya con esta especie de tolerancia, donde tú decides si te quedas o no te quedas, después de oír a la persona que te reciba y el criterio que te pueda dar, pues eso también ayuda mucho. Luego la libertad en cuanto a que todos los sitios están abiertos. Tú te vas. Es decir, aquí no, cuando nosotros decimos es que se ha fugado, pues uno de triste se ha fugado ¿de dónde? ¿Será que se ha ido? ¿Qué término es ese de fuga? Que sigue existiendo todavía en nuestros hospitales, ¿no? Se ha salido y no ha vuelto. Ah, vale. Pues se ha salido y no ha vuelto, bueno, pues ahora pues nos preguntaremos, ¿convendría ir a buscarle o hay que avisar a alguien que no ha vuelto? Pues llamas donde haya que avisar o a quien vaya, pues mañana hay que ir a verle, pues habrá gente que vaya a verle esa misma mañana. Eso sí que lo tiene disponible, tienen 5 o 6 coches a la puerta y mucha gente. Entonces si hay que ir a ver a uno ese mismo día, pues se le va a ver. Y entonces se mira a ver qué ha pasado, si quiere volver o no, si conviene que vuelva o sencillamente se dice, pues está allí, está en tal sitio. Luego no, para dar una medicación, no sé cómo habrá cambiado, para dar una medicación que no sea aloperidol es como el neuroléptico, la cosa está que duerme a los enfermos, pero que se ha usado toda la vida y que es la referencia. Para dar uno de los nuevos, de los caros, de los que valen hasta 500 veces más que el aloperidol, no te lo dan, sino un permiso muy específico con una serie de trámites que están mal vistos, porque tú te los tienes que arreglar, porque el medicamento no cura. El medicamento te ayuda como un medio para estar accesible, a que la persona esté accesible y que ayude a tu diálogo con ella. Ese es el criterio, que fíjate lo que cambia. Yo te doy esta medicina para que te cure. No, yo te doy esta medicina como mediador en nuestra relación. Cuando no esto impida la relación o no la favorezca, pues la medicina va fuera. Porque si yo te la doy y resulta que ya no puedes hablar conmigo porque estás abobado, pues esa medicina, oiga, no sirve. Entonces eso también cuenta. Y el hecho de que si hay crisis, pues realmente la gente se marcha y cuando está ingresado como involuntario, si te vas sabes que te van a ir a buscar. O sea que si se van, la policía está perfectamente integrada, los carabineros están perfectamente integrados en la función. Es decir, que si tú te vas, no te dicen nada, dices, sabes que tienes que estar aquí obligatorio. Ahí está la puerta, si te marchas, dice, van a ir a buscarte. Y efectivamente van a buscarle y le traen. Entonces eso también cuenta, pero le llevan a un sitio donde él sabe que no va a ser aplastado, sino que van a procurar atenderle y que no va a estar cerrado, y si se quiere volver a escapar, que se vuelva a escapar. No se escapa, se va, no vuelve. No es que sea afogado, sino sencillamente le han dicho que se quede allí y no se queda. Esas condiciones funcionan mucho. Y luego el hecho de que tiene una agencia de labor, que dice una agencia laboral fuertísima, ¿no? Entonces buscan ocupación para todas las personas. Una ocupación que vaya por los principios de que lo fundamental es trabajar como las demás personas. Si necesitas un apoyo, con apoyo, y si no, pues otro tipo de actividad más rudimentaria si no llegas a la otra actividad. Y siempre pues es muy importante y siempre remunerado, claro. Remunerado en proporción a lo que hagas y a los medios que hagas. Y claro, muchas veces pues no hay mejor remedio para los enfermos que nosotros en el centro ocupacional que teníamos ahí en el antiguo psiquiátrico, que se cobraba una nómina, pues yo no he visto a los locos más cuerdos que cuando estaban reivindicando la nómina, vamos. Porque el día que no iban se les descontaba, no veas tú qué discusiones. Sobre cuando le querían decir que se había descontado 2, pues no, ha sido mi madre que no me ha dejado venir, yo no he tenido que venir con esto, yo sí que vine pero llegué un poco tarde. Entonces ahí se convierten realmente en reivindicadores de sus derechos y del derecho normal. Se ve tratado como un obrero y no tratado como
como un enfermo, ¿no? Yo creo que de esas condiciones surge un poco el éxito. Luego tendrá muchas contradicciones, y yo he estado con gente allí pues que cuenta contradicciones. Yo, como no estuve allí trabajando, pues no las ves. Supongo que tendrá sus miles de defectos como todos los sitios, porque no hay sitio perfecto, ¿no? Pero fíjate que incluso tienen una unidad de agudos y en el hospital, y preguntas, ¿y esa unidad de agudos? Y se ríen. Dicen, sí, es unidad de agudos para los casos más complicados que no conseguimos tener aquí en el centro de salud mental. Dice, pero solo hay 4 camas, ¿eh? Dice, y se te queda en medio y te dicen, y está abierto también, ¿eh? Y entras en la unidad de agudos y el primero que te encuentres es una cocina de gas a la puerta. Dice, ¿y esto? Para que se hagan el café o lo que sea, allí con cuchillos y con todo. Dice, pero no están aquí los peores, y tenéis gas aquí. Dices, claro, la gente estará enferma, pero no está tonta, no maneja el gas pues como lo puedes manejar tú. Dice, lo único que tenemos cerrado es la medicación, porque siempre, bueno, pues algún toxicómano y puede echar mano a las medicinas o tomarlas en mucho sentido, ¿no? Bueno, es otro modelo donde digamos que el modelo médico desaparece, el modelo psiquiátrico un poco al uso también, ¿no? Hay mucha gente que allí no se acomoda, de profesionales, y se marcha porque no se siente como reconocida, ¿no? Es decir, no todos los psiquiatras valen para trabajar sin despacho, ¿no? Pues tienes que buscar los profesionales que no necesiten ni bata ni despacho. O sea, que el despacho suyo es la calle, el bar y la casa de las gentes, ¿no? Y cuesta mucho encontrar gente que esté dispuesta a eso, ¿eh? Porque eso sí que ya es muy vocacional y muy del estilo de la vida de cada uno, ¿no? Sí, a mí me interesaba en tu dilatada experiencia si el abuso de los neurolépticos, ¿cómo lo relacionas con el estigma? ¿Me comentas? Sí, a ver, no es una pregunta en realidad, y es una cosa que me resulta difícil decirte, por esta cosa que para mí muchas cosas que dices me han ayudado a crecer y a pensar y tal, pero sí que, bueno, tengo la necesidad, ¿no? Sí que me parece que ha habido un ratito ahí que quizás sí, supongo que sin darte cuenta, para mí has estado como diagnosticando, y con esa forma de que el diagnóstico es violencia, que tú mismo decías, ¿no? Aunque sea desde la fenomenología, ¿no? Y yo creo que decir esto, ¿no? De que el psicótico o los psicóticos, si se enamoran, colapsan, o el psicótico o los psicóticos, si un profesional se acerca, invade y que... En fin, no lo quiero simplificar, que no quiero simplificar tus palabras, pero sí que te lo quería decir, porque creo que es pues una de estas repeticiones, ¿no? Que todos tenemos, yo la primera, ¿no? Pero que forman parte de la violencia que ejercemos. ¿La tuya era? La de los psicóticos y la del abuso de los neurolépticos en relación con el estigma. Bueno, yo creo que va añadido, ¿no? El que tiene un modelo muy biomédico, pues obligatoriamente su tratamiento siempre es neurolépticos. Y entonces muchas veces pues es el incremento del neuroléptico, se ve mucho en los centros de salud mental. Cuando vas a centros de salud mental ves un poco el clima, digamos, y la filosofía que tiene cada uno, ¿no? Ves salir a la gente, ves entrar a la gente, a los enfermos que tú ves más o menos, que pueden ser unos enfermos graves, y hay centros de salud donde están muy despiertos, les ves muy vivos, les ves como, estos pueden tener una crisis en cualquier momento, y te dicen, no, si está así siempre, no pasa nada. En cambio vas a otros y ves como gente adormecida, porque probablemente pues ahí haya un exceso de medicación, o consideran que la dosis tiene que ser la dosis terapéutica que marcan los protocolos, ¿no? Cuando luego la experiencia pues te dice que hay gente que con 2 gotas está muy bien y otro con 20 gotas no le hace nada, y al revés, no puedes prever, entonces suele ir unido. Pero lo malo no es cuántos neurolépticos tiene, sino suponer que la solución que hay para tratar a las personas o para ayudarlas es el neuroléptico, en vez de tomarlo como una sencilla ayuda y como un mediador en ciertas circunstancias. O sea, es la relación la que le puede ayudar. Y el neuroléptico lo único que te puede hacer es ayudar en algunos momentos en que la relación se interrumpe mucho, para buscar otra vez la relación, pero no porque le vaya a curar. Nadie se cura un neuroléptico, ¿no? Pues te atonta, te aduerme y te aboba.
por una parte. Por otra, pues lo otro, pues tienes razón, ¿cómo no te voy a dar la razón? Ahora es muy difícil dirigirse, primero por hábito profesional, por el hábito que tenemos de estar hablando a profesionales, que no te obligues, ya no estás hablando de diagnósticos, pero al final estás utilizando unas categorías que pueden ser diagnosticadoras también a su vez, ¿no? Pero es muy difícil transmitirlo eso. Nosotros procuramos decir, bueno, cuando yo digo psicótico, ojo, entiende que me estoy refiriendo a unas personas en las cuales hay una vulnerabilidad más fuerte o más intensa que otras. Bueno, pues hay que ponerlas, te tienes que referir a ellas con alguna palabra, no. Las palabras te acaban traicionando siempre y se acaban convirtiendo en estigmatizadoras. Fíjate lo que pasa con los ancianos, les han llamado de 1000 maneras distintas, ahora no sé dónde nos llegamos, en cuarta edad, quinta edad o como hacen en México, envejecientes, que queda como más bonito, ¿no? Pero fíjate que yo he conocido hasta 5 o 6 términos de... Cuando yo empecé, todavía a los débiles mentales o los deficientes mentales o los discapacitados se les llamaba idiotas. O sea, yo he puesto idiocia. Y luego a partir de ahí, luego oligofrenia. Luego oligofrenia resultó que, como al principio nadie lo entendía, pues no pasaba nada. Pero luego de repente se convirtió en un insulto. Tú oligofrénico. Entonces también se gastó la palabra. Y así hemos ido, y progresivamente cada 4 o 5 años se cambia la palabra. Porque sí se ha vuelto hiriente. Dime. Que no me refería a la palabra, me refería a las características generales que de algún modo atribuías un ratito que has estado describiendo, como esto de que los psicóticos si se enamoran colapsan, o en la relación con un profesional, ¿no? La distancia que uno toma, esto de lo invasivo y el amor. Entiendo que será tu esquema de referencia, por eso hacía referencia a esto de la fenomenología, ¿no? Pero que creo que al final esa forma de conceptualizar en categorías estancas de los psicóticos son tal cosa, se le parece en el fenómeno último a lo que hace el biologicismo, psicoanálisis o lo que sea. Eso es lo que quería decir, que justo era lo que venías criticando y que yo comparto, y era señalártelo a ti, igual que me lo intento señalar a mí y a todos, que creo que era una repetición de eso, o sea, que no era la palabra. Y tengo aquí a Patricia que quiere... No, yo es por apuntar una cosa. A mí también me cuesta muchísimo, bueno, más que discrepar, casi mostrar la discrepancia, ¿no? Porque, bueno, he aprendido muchísimo de Fernando y de todas las aportaciones, pero ya desde el artículo que tenemos hoy como material, que es este de la Casa de la Paraula, pues ya cuando lo había leído cuando fue publicado ya me generó mucha discrepancia con esa parte de lo que cuentas que tiene que ver con... Es decir, a mí me preocupa muchísimo, por ejemplo, que la gente que está aquí no tiene pues un diagnóstico de psicosis o no es diagnosticada de psicosis o no tiene una estructura psicótica, lo llamemos como queramos, salga con una idea de que no le puede decir te quiero a un psicótico. Me parece un discurso muy peligroso y además muy cruel, y creo que además no favorece tampoco... En fin, no sé, creo que Olaya se refería un poco más a eso, más que a la palabra psicótico en sí, que no deja de ser otra etiqueta o así. O el hecho de decir, bueno, cuando un psicótico se enamora hace unas crisis muy grandes o lo que sea, porque bueno, a lo mejor yo también por lo que tiene que ver con mi experiencia, debe haber observado también que hay ocasiones en las que eso no ocurre, ¿no? Era un poco eso. Y muchas gracias. Es muy difícil, uno puede entrar en contradicciones y hacer cosas malas, aún no queriendo, pues se te acaban escapando porque no... Pero es muy difícil referirse, que es un discurso mío muy dirigido a profesionales, ¿no? Y entonces muchas veces a lo mejor hablas de ese mismo discurso sin dirigirte tanto a profesionales. En los profesionales parece como que estás llamado a que tomen en consideración tus palabras de una manera mucho menos literal de lo que aparece. Entonces, naturalmente, yo he dicho previamente que psicosis no se pueden catalogar, pero al mismo tiempo que de psicóticos son tantos y tan diferentes, y algunos son tan cerca de la normalidad, que al decir que es uno que no le puedes decir que le quieres, me estoy refiriendo al cuidado que tienes que decir cuando lo vayas a decir, que tienes que tener cuando lo vayas a decir o si lo vas a decir. Es llamarte la atención de decirte, ojo, ten cuidado a partir de este momento con tu curiosidad. Con lo cual no quiere decir que no hagas tú preguntas profundas o que puedan parecer hasta impertinentes o demasiado curiosas, pero que sepas
que uno de los miedos de esta persona que tienes delante de ti se va a mostrar por ahí. Que normalmente con una persona que no le suceden esos problemas lo va a ver solamente como una falta de respeto o de que te metes en su vida de impertinencia, ¿no? Y pasas por un impertinente y él sabe bien defenderse y no contestarte, ¿no? Mientras que cuando estamos con un psicótico o con alguna de estas gentes que podríamos denominar psicóticas o que están más vulnerables, si lo quieres llamar así, pues que esas personas que son vulnerables son muy vulnerables a esa curiosidad. Entonces tienes que tener cuidado. Ahora, naturalmente, entre vulnerables te vas a encontrar con gente que se deshace sin querer y gente que resiste a lo mejor más que nosotros, ¿no? Pero su preocupación va a estar encendida un poco a través de eso, ¿no? Fíjate que nosotros siempre cuando tratamos de explicarlo a profesionales siempre decimos, primero hay que hacer clasificaciones. Y decimos, a la gente hay que pasarla por dos modelos, uno por discontinuo y otro por continuo. Es decir, obligatoriamente cuando clasificamos separamos este como diferente de este otro. Es decir, si yo digo rubios y morenos, pero después este sería el discontinuo. Es decir, hay psicóticos, hay trastornos límites y hay neuróticos. Y después decimos, con esto has dado un primer paso, pero no puedes conocer sin pasar luego un modelo de continuidad. Es decir, de ver qué semejanzas hay entre unos y otros. Que es que la distancia entre el psicótico y el neurótico no es tanta. Que entre el loco y el psiquiatra estamos iguales. O sea, que no nos separa tanta la situación. Lo único que queremos llamar la atención es que la preocupación, para que no haya separaciones bruscas, es que con los mismos modelos con que yo entiendo a la gente y a los amigos, tengo que conocer también a los enfermos. Con los mismos requisitos, con los mismos recursos. Lo que pasa es que a lo mejor con los amigos se desenvuelven muy bien en ese campo, pero si yo digo es que no le puedes decir que el deseo... quiero llamar la atención un poco, o intento llamar la atención un poco, aunque a lo mejor lo expreso mal o lo digo mal, de que tengas cuidado con ese tipo de personas, con tu deseo y con tu curiosidad, porque no es lo mismo que estar con una persona más neurótica. A pesar de todo, uno dice muchas veces muchas más cosas de las que cree, sin querer, ¿no? Entonces se te van las palabras y a ti te parece que va muy bien porque tu idea que tienes de la psicosis es tan vaga, pero obligatoriamente como la tienes que acotar un poco, pues te vas de la rosca. Pues estamos... Me tengo que ir. Muchas gracias. Se va el tren, muchas gracias.